Comenzamos la sesión. La semana pasada nos quedamos en la página 817, pero veníamos del párrafo anterior. Recordemos que estamos en el epígrafe Ilustración de la Ley General de la Acumulación Capitalista, y el párrafo A de este epígrafe era la situación de Inglaterra, cómo esta ley de acumulación se había desarrollado en Inglaterra en los 20 años que van de 1846 a 1866. Y este párrafo terminaba en la página 815 con un punto de aparte que decía: en las secciones sobre la jornada laboral y la maquinaria, el lector se impuso, entendió, de las condiciones bajo las cuales la clase obrera británica durante los últimos decenios ha producido el embriagador aumento de riqueza y de poder para las clases propietarias. No obstante, entonces nos ocupábamos preferentemente del obrero dentro del proceso de producción mismo. Recordemos que todos los capítulos anteriores que hemos estado estudiando es la situación del obrero dentro de la fábrica, dentro del proceso de producción, y las condiciones en las que trabaja y le es extraído o explotado el plus trabajo. Pues bien, sigue diciendo el autor: para comprender de manera cabal la ley de la acumulación capitalista es necesario detenernos un momento en la situación del obrero fuera de ese proceso de producción, en sus condiciones de alimentación y vivienda. De eso es de lo que van a hablar los párrafos sucesivos, ¿vale? De las condiciones de alimentación y vivienda del obrero, del cual ya estudiamos sus condiciones de trabajo dentro del proceso laboral. Y así nos pasamos a la página 817, epígrafe B, las capas mal remuneradas o peor remuneradas de la clase obrera industrial de Gran Bretaña. Alfonso, por favor, comienza tú la lectura. Consideremos ahora la situación de las capas mal remuneradas de la clase obrera industrial. Durante la escasez algodonera, en 1862, se encomendó al Dr. Smith, del Privy Council, que efectuara una investigación acerca de las condiciones alimentarias que prevalecían entre los macilentos obreros algodoneros de Lancashire y Cheshire. Observaciones llevadas a cabo durante largos años lo habían llevado a la conclusión de que, para evitar las enfermedades causadas por el hambre, el alimento diario de una mujer media debía contener por lo menos 3.900 gramos de carbono y 180 gramos de nitrógeno, y el de un hombre medio por lo menos 4.300 gramos de carbono y 200 de nitrógeno. Vale. Él está utilizando un sistema de notación que para nosotros nos es totalmente extraño. Me imagino que algún médico como Paco, que hayan estudiado historia de la medicina, pues esto a lo mejor les sonará mejor, ¿vale? Hoy nosotros no medimos la calidad de la alimentación con estos parámetros, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de calorías, de proteínas, de vitaminas, ¿no? O sea, hablamos de otros conceptos y otras unidades de medida, ¿vale? Pero no importa, porque lo que nos interesa es ver las medidas relativas, sea cual sea la unidad que estemos midiendo, ¿vale? Y lo que nos interesa es ver cuánto consumía una persona que estuviera con un buen estado de salud, cualquiera sea la unidad de medida y el criterio que se utilice, y cuál era, en comparación con esa persona en buen estado de salud, pues cuánto consumían las personas que estaban con peor estado de salud. Esa comparación, los médicos de la época, según estamos viendo, lo hacen en granos, que insisto, desconozco cuál es el equivalente a la medicina moderna o a la alimentación moderna, en granos, en este caso de carbono y de nitrógeno, ¿vale? Si Paco tiene algo que aportarnos, maravilloso, porque yo no lo conseguí con los hay una a la de 3.900 gramos, está traducido a gramos. Sí, pero igualmente en gramos no me entero. Claro, Sí, bueno, Igual. y a mí tampoco me suena esto, pero ¿A bueno, ti? me imagino que de carbono quiere decir hidratos de carbono y de nitrógeno proteínas. Ah, pues mira, ¿ves? Ah, qué Entiendo yo. grande, Paco.
Qué grande, muy bien. Porque es la base química de las dos cosas, ¿no? Pues Claro, entonces, pero nosotros lo medimos en calorías, ¿no? Para Bueno, actualmente de dice, proteínas también, porque ¿y no es eso lo en mismo. calorías cuánto sería? Ni idea. Porque bueno, ahora pero una persona, ¿no? Para sobrevivir un día tiene que consumir X calorías, ¿no? Sí, pero también proteínas, porque no es lo mismo una caloría de grasa, que tiene Claro. mucha grasa, y no alimenta tanto como una caloría de proteínas, ¿entiendes? Entonces, pero- es un mínimo de calorías, pero luego también la distribución de esas calorías es importante. Vale. porque los Vale. hidratos de carbono, Paco, pueden tener distintas calorías según cómo se presenten. Bueno, un gramo de hidratos de carbono tiene X, no, en principio no. Lo que pasa es que cuando hablamos de hidratos de carbono solo, otra cosa es que hables, por ejemplo, mismamente al azúcar, no es lo mismo que sea azúcar blanco que azúcar moreno, tiene menos calorías el azúcar moreno, porque Vale, en un gramo va el azúcar más fibra, ¿no? claro, claro, ¿Entiendes? Pero claro. bueno, sí que es importante la distribución de esas, no dentro de las distintas categorías, sino los alimentos básicos son proteínas, hidratos de carbono y grasas, ¿vale? Claro, claro, claro. Entonces, hacen falta todos, no sobra ninguno, pero aporta más para construir músculo y tal la proteína que no Claro. la grasa, ¿vale? Entonces es importante saber las calorías totales, pero luego cómo se distribuyen esas. Bueno, en todo caso, la unidad de medida que está utilizando la comisión parlamentaria con los médicos de la época, ¿no? Pues son estos granos que luego pues, vemos la conversión a gramos, ¿no? Tanto de nitrógeno como de carbono. Pero insisto que en el fondo no tiene importancia que le llamemos Pepito o que le llamemos Juanito, ¿no? Lo que Claro, importa, todo está en el referente que utilicen como ahí está. ya en el momento. Lo que importa es la línea, lo que importa es la línea de base que estamos utilizando para medir, ¿no? Es decir, entonces, nos dice el autor, observaciones llevadas a cabo durante largos años lo habían llevado a la conclusión de que para evitar las enfermedades causadas por el hambre, el alimento diario de una mujer media debía contener por lo menos 3.900 granos de carbono y 180 de nitrógeno. Ya está, independientemente de qué quiera Claro, decir. ese es el referente de normalidad, es lo importante. Eso es, esa es la línea, digamos, de normalidad, ¿vale? Y ahora vamos a ver, pues, qué pasaba con la clase obrera ante esta situación. Continúa, por favor, Alfonso. En el caso de las mujeres, el alimento diario debía encerrar aproximadamente tantas sustancias nutritivas como 2 libras de buen pan de trigo, el de los hombres un noveno más. El alimento medio semanal de los adultos de uno u otro sexo debía contener cuando menos 28.600 gramos de carbono y 1.330 de nitrógeno. Sus cálculos se vieron confirmados en la práctica de manera asombrosa, ya que coincidían con la exigua cantidad de alimento a que su calamitosa situación había reducido el consumo de los obreros algodoneros. Es decir, el médico que, según la clase médica a la que él pertenece, durante muchos años habían estado estipulando la cantidad de nutrientes mínimos que una persona tenía que tener para mantener, digamos, para no caer en estado de hambre, ¿no? en estado de hambruna, cuando hacen la inspección de lo que está ocurriendo en la clase obrera, se encuentran con que eso que ellos habían determinado como una línea roja que no se podía pasar para no hacer que las personas cayeran en estado de hambruna, esa era la línea en la que estaban de media prácticamente la totalidad de la clase obrera. ¿Vale? Continúa, Alfonso. En diciembre de 1862, los mismos ingerían 29.211 gramos de carbono y 1.295 de nitrógeno por semana. Es decir, si el alimento medio semanal tenía que ser de 28.600, los médicos encuentran que el alimento medio semanal efectivo que la gente estaba consumiendo era de 29.000, es decir, prácticamente en la línea del estado de hambruna, ¿no? Continúa, por favor. En 1863, el Privy Council dispuso que se efectuara una investigación sobre el estado de miseria en que se encontraba el sector peor alimentado de la clase obrera inglesa. El Dr. Simon, funcionario médico del Privy Council, escogió para esa tarea al ya citado Dr. Smith.
Su investigación se extiende, por un lado, a los obreros agrícolas, por otro, a los tejedores de seda, costureras, guanteros en cuero, calceteros, tejedores de guantes y zapateros. Fijaos qué interesante, ¿eh? Qué interesante, qué tremendo esfuerzo y con qué seriedad, ¿no? se lo plantea en este caso la comisión parlamentaria. Es decir, oye, vamos a mirar a ver cómo es la alimentación de esta gente. Y estos funcionarios, que evidentemente pertenecen a la clase alta, faltaría más, ¿no? Es decir, bueno, pues aunque pertenezcan a la clase alta, pues bueno, tienen la decencia de llevar adelante una investigación seria y rigurosa, ¿no? Y hacer una estadística que ha hecho historia, ¿no? Ha hecho historia porque aparte estas estadísticas están en los inicios de la investigación al respecto de estas cosas, ¿no? Y ha conseguido, bueno, que funcionarios del Estado, bueno, pues llevaran adelante con toda seriedad y con todo rigor, y frente a todas las presiones y amenazas en contra que recibían a diario, bueno, pues llevaran adelante todo este tipo de investigaciones. Sirva esto para dejar ahí romper una lanza a favor de la función pública, ¿no? Un colectivo que a medida que avanza el neoliberalismo se está demostrando ser la última trinchera ante la arbitrariedad del capitalismo, ¿no? Es decir, esos funcionarios que gracias a que no se los puede despedir pueden todavía seguir exigiendo como mínimo el cumplimiento de la ley, ¿vale? Aunque la ley, digamos, no podrán cambiar la ley, pero por lo menos que la que ahí se cumpla, ¿no? Que no es poco, que no es poca cosa en el mundo en el que estamos, ¿no? Continúa, Alfonso. Las últimas categorías, si exceptuamos a los calceteros, son exclusivamente urbanas. Como norma de la investigación, se estableció la de elegir en cada categoría las familias más sanas y que se encontraran en condiciones relativamente mejores. El resultado general fue que solo en una de las clases de obreros urbanos investigadas, la ingestión de nitrógeno excedía levemente de la medida mínima absoluta por debajo de la cual se originan enfermedades debidas al hambre, que en dos clases había una deficiencia, y en una de ellas una deficiencia muy considerable, tanto de alimentación nitrogenada como de la consistente en carbono, que de las familias campesinas investigadas, más de un quinto ingerían menos de la cantidad indispensable de alimentos que contienen carbono, más de un tercio menos de la cantidad indispensable de alimentos nitrogenados, y que en 3 condados, Berkshire, Oxfordshire y Somersetshire, prevalecía, término medio, una deficiencia con respecto al mínimo de la alimentación nitrogenada. Entre los obreros agrícolas eran los de Inglaterra, la región más rica del Reino Unido, los peor alimentados. Entre los obreros rurales, la desnutrición era más aguda en el caso de las mujeres y niños, porque el hombre tiene que comer para poder efectuar su trabajo. En el seminario de ayer, esto lo recordarán Monse y Nani, en el seminario de ayer justamente hablábamos de esto, ¿no? Y Marí también, que la veo aquí. Nos decía Simone de Beauvoir que a mitad del siglo XIX, en este éxodo del campo a la ciudad que se produce, entre otros factores, una de las grandes paradojas es que en el momento en el que el campo inglés está produciendo las mayores masas de riqueza en volumen de producto, no es capaz de alimentar a la población que está en el campo, ¿vale? Es decir, se está produciendo una extracción de plusvalor de tales dimensiones que no le permite mantenerse en estado de salud a la clase trabajadora campesina, ¿no? Y entonces nos dice aquí el autor en este caso, dice, entre los obreros agrícolas eran los de Inglaterra, la región más rica del Reino Unido, los peor alimentados. Los peor alimentados. Entre los obreros rurales, la desnutrición era más aguda todavía en el caso de mujeres y niños, porque, comillas, el hombre tiene que comer para poder efectuar su trabajo.
cosa que en otros seminarios hemos comentado abundantemente, porque esto lo hemos vivido aquí en España, ¿no? Hemos vivido aquí en España como en las familias campesinas o de los pueblos, el huevito que había, ese era para el padre de familia porque era el que tenía que ir a trabajar, o para el muchacho mayor porque era el que tal, ¿no? Y si alguien se quedaba sin el huevito, si alguien se quedaba sin la proteína, era la niña o la madre. Hay un dicho que dice, cuando seas padre comerás huevos. Ah, sí, Sí. fíjate cómo será No la sé si lo has cosa. oído. ¿Cómo será la cosa que se transforma en un dicho? Qué fuerte, gracias Paco. Continúa, Alfonso. Deficiencias aún peores castigaban a las categorías de obreros urbanos investigadas. Están tan desnutridos que tienen que darse muchos casos de atroz privación. Renunciamiento del capitalista es todo esto. Renunciamiento a pagar los medios de subsistencia indispensables para que su mano... Que te nos muere, Alfonso. Un poquito de agua. Termina el párrafo y te sustituimos. Renunciamiento a pagar los medios de subsistencia indispensables para que su mano de obra se reduzca meramente a vegetar, nociva para la salud. Gracias, Alfonso. Se ha Has llegado comido con una el- almendra. Has llegado con el- Los mientras me tendría que ir al hospital directamente. Ah, es verdad, es verdad. No, almendra no, que te lo No, cargas, no. hombre, Alfonso, por Dios, no. Miriam, sigue tú, por favor. El cuadro siguiente. Sí, ¿Qué? ¿Yo? Sí, sigue tú. Pues que lea otra persona, es que me duele la garganta por un pelín. Vale. Muy bien, vale. Vale. Once. No, en serio, estoy constipada. 11, sigue tú. El cuadro siguiente muestra la relación entre la situación alimentaria de las categorías obreras puramente urbanas, mencionadas más arriba, y la medida mínima supuesta para el doctor Smith, por una parte, y por otra, con la alimentación de los obreros algodoneros durante la época de su miseria más extrema. Entonces ahí tenemos un cuadrito en el que están las medias para ambos sexos, ¿no? La media semanal de granos de carbono y de granos de nitrógeno. Entonces vemos cómo en los 5 ramos industriales urbanos la media de carbono es de 28.876, mientras que entre los obreros fabriles desocupados de Lancashire, 29.211, mientras que la cantidad mínima propuesta para esos obreros es de 28.600, es decir, están rayando en el límite y un poquito más bajos los obreros industriales urbanos. Y lo mismo ocurre con la media de granos de nitrógeno. Los urbanos 1.192 y los de Lancashire 1.295, mientras que la cantidad mínima propuesta es 1.330, claramente deficiente. Si esto se corresponde, como antes creíamos entender, a proteínas, vemos cómo está faltando un ingrediente esencial dentro de la dieta, ¿no? Un ingrediente fundamental para las infecciones, las enfermedades, ¿no? Para cualquier... Jorge, yo me pregunto, ¿esta alimentación sería en personas que trabajan o en personas que no trabajan o En la segunda línea son obreros desocupados. desocupados? Vale. ¿Vale? Son ¿Y obreros... por qué es más alto en los desocupados que en los que trabajan? No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, porque aquí solamente está hablando de los obreros de Lancashire, que pueden ser una excepción al alza en relación al resto. A la población general. A la población en general. ¿Vale? Pero sea como sea, si es una excepción al alza, vemos que es una excepción muy pobremente al alza también, ¿no? Es decir, todos ellos están, como diríamos, languideciendo en el límite de una alimentación mínima, ¿no? En los primeros datos que ponía en granos y luego la nota ponía la traducción a gramos, supongo, llegaba a la conclusión de que entre nitrógeno y carbono había 269 para las mujeres, que quiero pensar que sean el equivalente a las calorías de hoy en día. No.
no, no. Pues las calorías son del orden de 1500 mínimo. Para poder sobrevivir una persona, ¿no? Porque, Claro, quizás las de nitrógeno sí, porque 12 gramos o 15 gramos a lo mejor es el mínimo de ya, proteínas que necesita una persona, ¿no? Aunque creo que es un poquito más, ¿no, Paco? Deben ser unas 30, ¿no? 25, 30, ¿no? Las proteínas. Sí, claro, también está en función del trabajo. Claro, también, claro. Mm. El desgaste que se produce. Muy bien, continúa, Monse, por favor. Aproximadamente la mitad de las categorías de obreros industriales investigadas no consumía absolutamente nada de cerveza. El 28% jamás probaba la leche. La media semanal de los alimentos líquidos en las familias variaba de 7 onzas, entre las costureras hasta 24,75 onzas, eso entre las costureras, y hasta 24,75 onzas entre los calceteros. Sí, vemos que dependiendo del gremio, ¿no? También hay una gran variación en la dieta. Bueno, también ocurre ahora, ¿eh? Lo que pasa que, claro, sí, vamos a ver, si yo he trabajado con gente que funcionaba como el motor de mi moto, ¿vale? Que se iban al litro de lujo diario, ¿vale? No tiene, vamos a ver, y la Cuando mayoría se refiere a cerveza, es cerveza, tal cual. sí, Ah, vale, porque vale. tiene muchos nutrientes la cerveza. yo estuve en Londres y en una visita guiada dijeron que la cerveza se bebía porque el agua no se podía beber por estar contaminada y la cerveza por estar fermentada se daba a Puede los ser, niños y todo, porque puede era más ser. saludable por estar fermentada. Claro, Como el maltín, ¿no? claro. ¿Cómo se llamaba? Jorge, el maltín. Martín. Sí, la cebada esta, la bebida que... Ah, la malta, sí, la Malta. bebida de Malta, sí, 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 sí. sí, efectivamente. Bueno, continúa, por favor. La mayor parte de los trabajadores que nunca consumían leche la integraban las costureras de Londres. La cantidad de pan o alimentos similares consumida semanalmente oscilaba entre 7,75 libras, caso de las costureras, y 11,25 libras, caso de los zapateros, siendo la ¿Os media. dais cuenta que estamos hablando de una alimentación prácticamente basada en el pan? ¿Vale? Es decir, 11 libras de pan, estamos hablando de 5 kilos a la semana de pan. Es decir, probablemente casi la totalidad de las calorías que esa persona consume le vienen del Del consumo, carbohidrato, claro, del consumo Hidrato de de pan. carbono más que proteína, ¿eh? Claro, el problema es que el pan que te mantiene con vida, porque te da la energía, claro, no tiene todo el resto de nutrientes que tú necesitas para mantener la salud, ¿no? De todos modos, el pan también ha cambiado mucho, no es igual nuestro pan que el pan de hace 30 o 40 años, ¿no? Es decir, evidentemente. El nuestro ya se parece bastante poco al pan, ¿no? Continúa, Monse. Vamos a ver. El consumo de azúcar, melaza, etcétera, variaba de 4 onzas semanales, guanteros en cuero, a 11 onzas, calceteros, pues de 4 onzas y diferencia. La media semanal total para todas las categorías era de 8 onzas para los adultos. Media semanal de manteca, grasa, etcétera, 5 onzas por adulto. La media semanal de carne, tocino, etcétera, por adulto oscilaba entre 7 y 25 onzas. Tejedores de seda, 18,25 onzas. Guanteros en cuero. Media global para las diversas categorías, 13,6 onzas. El costo semanal de la alimentación por adulto arrojaba los siguientes guarismos medios generales. Tejedores de seda, 2 chelines, 2,5 peniques, costureras, 2 chelines y 7 peniques. Guanteros en cuero, 2 chelines y 9 chelines y medio peniques. 2 chelines y 9,5 peniques. Zapateros, 2 chelines y 7,75 peniques. Calceteros, 2 chelines y 6,25 peniques. En el caso de los tejedores de seda de Macclesfield, la media semanal era de apenas 1 chelín y 8,5 peniques. Las categorías peor alimentadas eran las costureras, los tejedores de seda y los guanteros en cuero. En su informe general sobre la salud, dice el doctor Simon
con respecto a la situación alimentaria. Todo el que esté familiarizado con la asistencia médica a los indigentes o a los pacientes de hospitales, ya se trate de internados o de personas que viven fuera del establecimiento, confirmará que son incontables los casos en que las carencias alimentarias provocan o agravan enfermedades. Sin embargo, desde el punto de vista sanitario, se agrega aquí otra circunstancia extremadamente decisiva. Se recordará que la privación de alimentos solo se tolera con la mayor renuencia y que por regla general una gran exigüidad de la dieta solo se presenta si otras privaciones la han precedido. Detente un momentito. Fijaos la grandeza de estos funcionarios, ¿vale? De estos médicos, ¿no? Ellos que están haciendo un estudio alimenticio de la población, dejan constancia en el informe de que, cuidado, cuando un obrero gana 3 chelines, cuando la media salarial de un obrero es de 3 chelines y el obrero está cobrando 2 chelines y medio, ¿vale? Está ganando 3 chelines y tiene que gastar en comida, perdón, 2 chelines y medio, apenas le queda para cubrir el resto de sus necesidades, que no son pocas, ¿eh? Que no son pocas, porque necesita habitación, necesita calefacción, necesita iluminación, necesita ropa, tiene que criar a su prole, tiene imprevistos, los días que no trabaja no come, eso sí se lo aprendió bien el capital, ¿no? Los días que no trabaja no cobra, y entonces pues se lo tiene que quitar de los días que sí trabaja, ¿vale? Y entonces vemos cómo las casas de empeño florecen en base a lo que los obreros, las obreras, cuando ganan dinero un poquito más, pueden comprarse un abrigo, pueden comprarse una cama, pueden comprarse una cacerola para cocinar, y cuando no tienen trabajo, pues van a la casa de empeño a cambiar la cacerola, a cambiar el catre, a cambiar el abrigo por lo poco que puedan darle para poder comer, Y nos dice el funcionario con una simplicidad que, si lo leéis bien, mete miedo. Dice, sin embargo, desde el punto de vista sanitario se agrega aquí otra circunstancia extremadamente decisiva. Se recordará que la privación de alimentos solo se tolera con la mayor renuencia. La privación de alimentos es lo último que una persona va a sacrificar, ¿vale? Y que por regla general una gran exigüidad en la dieta solo se presenta si otras privaciones la han precedido. Cuando la persona llega a la privación de la comida es porque mucho antes dejó la casa, dejó los enseres, dejó la ropa, dejó la cama, ¿vale? Mucho antes, ¿vale? Para que llegue a la situación de privarse de la comida, ¿no? Continúa, por favor, Monse. Mucho antes de que la insuficiencia alimentaria gravite en el plano sanitario, mucho antes de que el fisiólogo piense en contar los granos de nitrógeno y de carbono entre los que oscilan la vida o la muerte por inanición, la casa se habrá visto privada de toda comodidad material. La vestimenta y el combustible escasearán aún más que la comida. Ningún amparo suficiente contra las inclemencias del tiempo. Reducción del espacio habitable a un grado en que el hacinamiento produce o agrava las enfermedades. Rastros apenas de enseres domésticos y de muebles. La limpieza misma se habrá vuelto demasiado cara o engorrosa. Y si por un sentimiento de dignidad personal se hacen intentos de mantenerla, cada una de esas tentativas representará nuevos suplicios de hambre. No, qué tremendo, ¿no? Lo que está diciendo el médico, ¿no? Hay que levantar un altar para estos funcionarios, ¿no? Dice, cuidado porque no banalicemos este asunto de la comida, ¿vale?
Porque cuando una persona llega a privarse de comida, todo lo demás que representaba la dignidad humana ha desaparecido muchísimo tiempo antes. Muchísimo tiempo antes. ¿Vale? Y nos dice, y si además por un afán de dignidad personal, la persona intenta mantener su ropa limpia, arreglada, ordenada, será al altísimo precio de privarse aún más de comida. ¿Vale? Continuamos. Y Jorge, otra cosa, aquí analizan lo de los adultos. En aquella época a lo mejor no se tenía tan en cuenta, pero en los niños es muy importante. Imagínate. Porque deficiencias alimentarias infantiles pueden provocar alteraciones del desarrollo neurológico y tal, que van a afectar luego a toda su vida, ¿no? Así es, así es. Lamentablemente las estadísticas que tenemos no forman parte de las propias de la época, pero sí las tenemos hoy. Y hoy sabemos, por ejemplo, que la mitad de los niños no pasaban de los 5 años. Claro, claro, la mortalidad infantil era altísima. La mortalidad infantil era altísima. Y los que pasaban de los 5 años, pasaban, muchos de ellos, con unas taras físicas Claro, porque que ya son irrecuperables. ¿no? Por eso te digo, claro. Físicas e intelectuales. Físicas. Claro, sí, porque el desarrollo neurológico, si claro. no tiene una alimentación adecuada, pues se altera. Claro. Entonces, no es solamente ya produce una alteración irreversible ya. Claro, son alteraciones irreversibles. Además, a las que hay que sumar las alteraciones propias de la falta de socialización y de la falta de cuidados. Cuando los padres están trabajando 16 horas al día en la fábrica o 15 horas al día en la fábrica, al bebé pocos cuidados puede tener. Y esto ya lo habíamos comentado alguna vez, cómo se llegó a un uso abusivo, fomentado además por el Estado y por las oligarquías, del opio o del alcohol, para mantener sedados, digamos, a los niños. Que se suma, ¿no? a la deficiencia. Y las condiciones de vida, además de solo la alimentación y las condiciones sanitarias en general, ¿no? Claro, entonces suma y sigue, ¿no? Es decir, suma y sigue. Es decir, hambre crónica durante el periodo de lactancia, hambre crónica durante el periodo del parto, hambre crónica durante el periodo de la infancia en los primeros 5 años de vida, que es la etapa del desarrollo más importante, ¿no? Es decir, claro, las taras físicas y psicológicas de los supervivientes son tremendas, hasta el extremo de que lo vimos en algunos capítulos anteriores, cuando llegamos a 1820, 1830, no se podían completar ni siquiera las levas militares. Los soldados nuevos se colaban en los uniformes de las generaciones anteriores. La generación de 1820 había perdido 20 o 25 centímetros de altura con respecto a la generación de 40 años atrás. Hubo generaciones enteras que el ejército no pudo ser, es decir, ni siquiera el Estado encontraba gente apta para ser matada en una trinchera. Que tampoco eran muy exigentes, me imagino. No, de exigentes lo justito. Lo justito, ¿vale? eso, sí. Claro. Entonces, imaginaos, esto nos da la talla, que la hablamos ya en algunas sesiones anteriores, la talla media de los europeos por países nos da la pista del estrago, en la nutrición, en la salud y en las taras físicas y psicológicas que debió generar el hambre. Este hambre crónica, esto no es un hambre estacional, no, es el hambre crónica, ¿no? De generaciones enteras a lo largo de prácticamente un siglo. Este siglo, como decían los oligarcas, de embriagadores éxitos comerciales, ¿no? Bien, pues en la clase obrera era de un estado de hambruna permanente. Y estos médicos con esta decencia que es tan asombrosa, ¿no? Están diciendo, cuidado, porque cuando una persona llega a eso, es porque ya
dio por perdidas todo el resto de los elementos de la dignidad y de la salud de los que podía prescindir previamente. El alimento es lo último a lo que renuncia una persona, ¿no? Continúa, Monse. El hogar se instalará donde el techo sea más barato, en barrios donde la inspección sanitaria recoge los frutos más mezquinos, donde el alcantarillado es más deplorable, menor la circulación, mayor la cantidad de inmundicia colectiva, más mísero o de peor calidad el suministro de agua, en ciudades donde escasean al máximo la luz y el aire. Son estos los peligros desde el punto de vista sanitario a los que inevitablemente está expuesta la pobreza cuando la misma supone falta de alimentos. Y si la suma de estos males constituye un peligro de terrible magnitud para la vida, la mera carencia de alimentos es de por sí algo espantoso. Son las precedentes penosas reflexiones, especialmente cuando se recuerda que la pobreza que las motiva no es la merecida pobreza de la desidia, es la pobreza de trabajadores. Tremendo párrafo, tremendo Es párrafo. No es Marx el que está hablando, no es un radical sindicalista, no. Es un funcionario, es un señor que está diciendo, oiga, señores diputados, lo que tenemos aquí es una tragedia, lo que se está produciendo aquí, ¿vale? Se está produciendo una tragedia. Son las precedentes penosas reflexiones, especialmente cuando se recuerda que la pobreza que las motiva no es la merecida pobreza de la desidia, es la pobreza de trabajadores. Continúa, Monse. La pobreza de los trabajadores. En lo referente a los obreros urbanos, no cabe duda de que en la mayor parte de los casos el trabajo con que compran el escaso bocado de alimento se prolonga por encima de toda medida. Y sin embargo, solo en un sentido muy condicional, puede decirse que ese trabajo sirva para mantener a quien lo ejecuta. Y en una escala muy amplia, ese mantenimiento nominal de sí mismo solo puede ser el rodeo, más o menos largo, que lleva a la indigencia. Es decir, estamos hablando de algo que hoy insulta la inteligencia y sin embargo tenemos presente. Y es el obrero que trabaja, la obrera que trabaja, y sin embargo el salario que gana no le permite para vivir con un mínimo de dignidad. Un obrero, una obrera en España, que tenemos un sistema todavía de salud y un sistema de recursos públicos que todavía medio funciona, ¿no? En España, una persona que después de trabajar 40 horas a la semana, antes del salario mínimo profesional ganar 800 euros, después del salario mínimo profesional, después de la subida 1.100, y encima además con una subida de la inflación del 30% en los productos de consumo básico en el último año, pues vive en la pobreza. No puede ni siquiera mantenerse a sí misma. Está trabajando, está siendo explotada, se le extrae plusvalor, pero lo que recibe como remuneración ni siquiera le permite mantenerse en condiciones mínimas. Y eso, insisto, que tenemos un estado todavía del bienestar, que bueno, que por lo menos la medicina, ¿no? Los elementos más sangrantes, la educación, ¿no? Lo básico, más o menos está cubierto, pero ni así lo consigue. Imaginaos en un mundo en el que ni siquiera esos elementos estructurales estén mínimamente garantizados, ¿no? Un obrero que trabaja, una obrera que trabaja y que no consigue poder mantenerse con dignidad Es pobre. en la vida, ¿vale? Directamente. Adelante, Monse. El nexo interno entre los tormentos del hambre padecidos por las capas obreras más laboriosas y la acumulación capitalista
acompañada por el consumo excesivo, grosero o refinado de los ricos, solo es advertido por el conocedor de las leyes económicas. El nexo interno que hay entre ese hambre de esos trabajadores y el consumo grosero de los más pudientes, el vínculo que hay entre esas dos cositas, ¿vale? Dice, solamente se pone a la luz a quienes conocen Las leyes económicas. Lo mínimo de las leyes económicas y desde luego a quienes han leído El Capital, ¿no? Continúa, Monse. No ocurre lo mismo con las condiciones habitacionales. Todo observador imparcial puede apreciar que cuanto más masiva es la concentración de los medios de producción, tanto mayor es la consiguiente aglomeración de obreros en el mismo espacio, que, por tanto, cuanto más rápida es la acumulación capitalista, tanto más miserables son para los obreros las condiciones habitacionales. Es evidente que las mejoras urbanísticas que acompañan al progreso de la riqueza y que se llevan a las prácticas mediante la demolición de barrios mal edificados, la construcción de palacios para bancos, grandes tiendas, etc., el ensanchamiento de avenidas destinadas al tráfico comercial y a las carrozas de lujo, la introducción de ferrocarriles urbanos, etc., arrojan a los pobres a tugurios cada vez peores y más atestados. Tremenda frase, tremenda frase. Es que leer a Marx es una bofetada a nuestra vida cotidiana, ¿no? Iba a decirlo, darte hostias. Es hostia y hostia tras hostia, ¿no? Es decir, esas grandes mejoras urbanísticas, ¿no?, que se hacen, que van con el progreso de la riqueza, la demolición de esos barrios, las chabolas, arrojan a los pobres a tu ¿no?, esa gentrificación a la que hemos asistido en los últimos años, ¿no?, la demolición de los guetos. Bueno, pues lo que es trasladar a los pobres a lugares peores todavía y más masificados. Continúa. Por otra parte, como sabe todo el mundo, la carestía de las viviendas está en razón inversa a su calidad y las minas de la miseria son explotadas. Explotadas. Yo decía, parecía mejor explotar, sí. Son explotadas por los especuladores con más ganancia y costos menores que nunca lo fueran las de Potosí. Otra frase brutal. Dice, pero por otra parte, como sabe todo el mundo, la carestía de las viviendas está en razón inversa a su calidad. ¿Vale? Y no tenéis más que ir por los barrios para ver los pisos patera en los que se arrojan quienes no tienen papeles o los excluidos, las excluidas, ¿no?, y ver a qué precios se alquila un metro cuadrado donde dormir, ¿no? A un precio infinitamente más alto que el que estaría dispuesto a pagar cualquier burgués, desde luego, no por esas condiciones infectas, ¿no? Pues sí, es lo mismo que los que vienen con patera, pagan unos precios por el viaje que vamos, que ni en avión de primera clase. Pues en la renta de viviendas y en el alquiler de habitaciones ocurre exactamente lo mismo hoy, pero lo está denunciando Marx en 1867, ¿vale? Y nos está diciendo que esas minas de la miseria son explotadas por los especuladores con más ganancia y costos menores que nunca lo fueron las del Potosí. A esa gente que no tiene papeles, que no tiene recursos, que vive en la legalidad, le puedes pedir lo que quieras. Lo que quieras. Estos explotadores en Francia se llaman mercaderes de sueño. ¿Existe la expresión en España? No. De marchands de sommeil. No, aquí no. Mercaderes de sueño. Te alquilan la habitación al precio de un piso, no voy a decir en los Campos Elíseos, pero... Aquí son mafias, son mafiosos, no mafias, son mafiosos que
pisos en condiciones de no habitabilidad, Sí. viviendas que están completamente destruidas y sin ningún servicio o con muy poco servicio, alquilan las habitaciones, bueno, sea 200 euros cada habitación, ¿no? Y le sacan al piso, meten ahí 10 personas Ujú. y le sacan al piso más que si lo tuvieran en la calle Colón, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, pisos- las Cañadas Reales no tienen luz desde hace un año o dos. Todos. Están sin electricidad. Jorge, Sí. pisos patera que encima ellos mismos en esa habitación que pagan o esa terraza, se han llegado hasta alquilar la terraza, vamos, el balcón, Sí. meten a sus compatriotas Claro. que vienen y les vuelven a cobrar mucho dinero. Claro, Entonces es terrible lo de los Claro, pisos claro. patera. Son unas condiciones de hacinamiento y de indignidad en las que estos explotadores y miserables delincuentes, ¿no? que son verdaderos mafiosos, hacen, como dice el autor, hacen más negocios que si tuvieran las mismísimas minas del Potosí. Pero Y lo porque- hacen a costa o lo hacen gracias a la vulnerabilidad. Porque el sistema permite que haya ciudadanos de segunda. Así es. Porque no le puedes alquilar un piso porque no tiene nómina, no tiene aval, no tiene Tal cual. trabajo, no tiene Tal tal. cual. Está. Es un Pero sistema... estas condiciones no solo son de trabajadores de segunda. El otro día, ayer vi, no me acuerdo dónde era, no sé si el intermedio, en las islas, en Baleares, de trabajadores de la sanidad y de educación que les alquilan el piso a un precio más o menos razonable, pero se tienen que ir en mayo porque Para en junio dejárselo libre. multiplican por 3 Claro. y tienen que vivir, dice que algunos vivían en el coche, otros en una caravana, otros les alquilaban una Eso terraza. tiene que estar regulado, ya está. Quiero decir que las condiciones son peores, pero la vivienda está para todo el mundo. Para todo el mundo, para Sí. todo el mundo. Sí. Pero esto es así, Paco, esto es así porque Una como dice expresión Miriam, que es camas calientes. sí, ya lo veremos luego lo de las camas calientes. Esto es así, esto ocurre porque hay una legislación que lo permite. Claro, evidentemente. Esto Pero no una es... falta de fiscalización, porque hay Claro, que ver claro. el dueño del piso cómo declara el alquiler o no, si lo declara o no. Claro. Así Bueno, es. más que legislación, no hay una legislación que lo impida, más que Así es. lo permita, sino Pero todo. con una fiscalización Ni una- se saca claro. que lo estás haciendo mal. Ni una administración que lo persiga, digamos, son las dos cosas, ¿no? Es decir, hay Ni una que se implique en el problema y que se tampoco. implique, que se Y no implique será por falta de funcionarios en Hacienda, en intervenciones. Pero cuando digo, por ejemplo, que se implique, es que las viviendas desocupadas, pues que las ocupen a la fuerza. Ah, no, claro, pero esa ¡Comunista! Comunista. ¿Ha entrado comunista al seminario? Ya de los estamos. bancos y tal, ¿no? Bolivariano. Bolivariano. Sí, así es. Termina el párrafo, Monse. El carácter antagónico de la comunicación, de la acumulación capitalista y por ende de las relaciones capitalistas de propiedad en general se vuelve aquí tan tangible que hasta en los informes oficiales ingleses sobre el particular menudean las heterodoxas invectivas sobre la propiedad y sus derechos. Con el desarrollo de la industria, con la acumulación del capital, con el crecimiento y el embellecimiento de las ciudades, el mal ha cundido tanto que el mero temor a las enfermedades infecciosas, el contagio no perdona a las personas respetables, provocó entre 1847 y 1864 la promulgación de no menos de 10 leyes de política sanitaria por el Parlamento, y la aterrorizada burguesía de algunas ciudades como Liverpool, Glasgow, etc., tomó cartas en el asunto a través de sus municipalidades. Si la burguesía solo se pone en marcha cuando la peste te llega a ti, ¿no? Entonces, ¡ay, qué horror! ¿Sabes? Es decir, qué horror, ¿vale? Continúa. No obstante, el doctor Simon exclama en su informe de 1865, hablando en términos generales, los males no han sido controlados en Inglaterra. Por orden del Privy Council, en 1864 se emprendió una investigación sobre las condiciones habitacionales de los obreros agrícolas. En 1865 sobre las clases más pobres de las ciudades. En el séptimo, 1865, y en el octavo, 1866, informes sobre el Public Health
se encuentran los magistrales trabajos del doctor Julián Hunter. De los trabajadores rurales hemos de ocuparnos más adelante. En lo concerniente a las condiciones habitacionales urbanas, anticiparé una observación general del doctor Simon. Aunque mi punto de vista oficial dice sea exclusivamente médico, los sentimientos humanitarios más comunes impiden que ignoremos el otro lado de este mal. En su grado más alto, ese hacinamiento determina casi necesariamente tal negación de toda delicadeza, una confusión tan asqueante de cuerpos y funciones corporales, tal exposición de desnudez sexual, que más que humano es bestial. Estar sujeto a estas influencias significa una degradación que necesariamente se vuelve más profunda cuanto más continúa su obra. Para los niños nacidos bajo esta maldición, constituye un bautismo en la infamia, y carece absolutamente de toda base de esperanza de que personas colocadas en estas circunstancias se esfuercen para acceder a esa atmósfera de civilización que tiene su esencia en la pureza física y moral. Con menos moralina, lo que viene a decir el autor es que quienes se ven degradados a vivir en esas condiciones de hacinamiento, difícilmente van a poder salir de ahí. ¿Vale? Tú colocas una generación entera en esas condiciones de hacinamiento, ¿vale? Y la has colocado en tal nivel de degradación física y moral que difícilmente la vas a poder sacar de ahí. ¿Esto tiene que ver con la cristalización? La cristalización, ¿qué quiere decir eso, Monse? Pues lo estudiamos en el primer libro. Era cuando te sitúan en este caso, en un ámbito, en unas condiciones que tienes muy difícil salir de ahí. Te puedes mover ahí, pero salir y subir escalafones es medio imposible. Porque Sí, uno no significa nada. Digamos que como decía este periodista de África, ahora no recuerdo su nombre, cuando una persona llega o cae por debajo de un límite de miseria razonable, ya no puede salir de ahí por sus medios. Solo puede salir de ahí con ayuda externa. Ayudado, sí señor. Claro. Con ayuda externa. El problema es que quien cae en estas condiciones no tiene ya más recursos, no le quedan más recursos físicos y morales que atender a su presente inmediato. No puede trazar ningún plan ya para salir de esa situación, ¿vale? El problema es ¿qué voy a beber ahora? ¿Qué voy a comer ahora? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a dormir ahora? ¿Vale? Es decir, no le quedan ya recursos a la persona para La poder... exposición. Claro, así es, ¿no? Kapuczynski, efectivamente. Polaco, ¿no? Sí, Kapuczynski, así es. Gracias, Monse. Mari, por favor, continúa tú. El primer puesto. El primer puesto en cuanto a viviendas atestadas o incluso absolutamente inadecuadas como morada humana lo ocupa Londres. Dos cosas, dice el doctor Hunter, son indudables. La primera, que en Londres existen aproximadamente 20 grandes nucleamientos compuestos cada uno de unas 10.000 personas, cuya miserable condición, resultado casi por entero de sus malos alojamientos, supera todo lo que se haya visto nunca en cualquier otra parte de Inglaterra. La segunda, que el hacinamiento y el estado ruinoso de las casas que componen estos nucleamientos son mucho peores que 20 años atrás. No se exagera cuando se afirma que la vida en muchas partes de Londres y Newcastle
es infernal. Incluso el sector más desahogado de la clase obrera londinense, junto a los pequeños tenderos y otros elementos de la pequeña clase media, cae cada vez más bajo la maldición de esas indignas condiciones habitacionales a medida que se propagan las mejoras y con ellos el arrasamiento de calles y casas antiguas, a medida que se amplían las fábricas y se acrecienta el aflujo humano a la metrópoli, y finalmente a medida que aumentan los alquileres al subir la renta urbana de la tierra. Pareciera que está hablando de la actualidad. Sí. Pareciera que está hablando de la actualidad. Siempre, siempre. Para quienes seáis más curiosas, os recomiendo un libro maravilloso, una verdadera obra de arte, que son las memorias de H.G. Wells. ¿Sabéis quién es H.G. Wells? El autor de La máquina del tiempo. Ah. ¿Os acordáis, no? H.G. Wells era hijo de una familia de tenderos. Y él se cría en Londres, pues allá por entre 1870 y 1880. Los capítulos que él dedica a su infancia, a su casa paterna, a la casa donde vivía con su familia. La familia tenía una tienda y la tienda era la planta baja, ¿no? Y ellos vivían en las habitaciones de arriba, ¿no? La descripción de dónde está la letrina, dónde estaba el pozo de agua. Encoge el corazón. Encoge el corazón. Y estamos hablando de una familia de pequeños comerciantes. Vamos, la élite, ¿vale? Del pequeño trabajador londinense, ¿no? Merece mucho verlo, porque no solamente es la mirada de un gran escritor. Ah, míralo. Sí. Ahí lo tienes, H.G. Wells, autobiografía. ¿No los apuntarás en el...? Os lo paso, sí. O si lo tiene Juan a mano, cuélgalo, Juan. Es una maravilla, no solamente está magníficamente escrito, es decir, es una obra de arte literaria, ¿no? Pero es la parte histórica, ¿no? La parte histórica que cuenta, ¿no? El tremendo, el increíble sufrimiento de gente que está trabajando, de gente que está tratando de salir adelante y que además son unos privilegiados en comparación con todos los demás, ¿no? Que tienen a su alrededor. Merece mucho la pena la descripción de Londres, las calles. Los primeros capítulos son, bueno, todo el libro es magnífico, pero en lo que hace a este tema merece mucho la pena. Ese es de la Guerra de los Mundos, ¿no? Claro, la Guerra de los Mundos. Sí. Ya está colgado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, continuamos la lectura. Los alquileres se han vuelto tan exorbitantes que pocos obreros pueden pagar más de una pieza. Casi no hay en Londres una propiedad de casa que no esté recargada por un sinnúmero de middlemen, de intermediarios. El precio del suelo en Londres es siempre altísimo en comparación con los ingresos anuales que devenga, puesto que todo comprador temprano de la propiedad aún... No, todo comprador especula. Perdón, me salta una línea. Especula con la posibilidad de desembarazarse tarde o temprano de la propiedad a un justiprecio, diríamos hoy, a un justiprecio, a un precio tasado por un juez, ¿no? Sí. Sí, continúa. Puede obtener por arte de birloque un aumento extraordinario de valor gracias a la proximidad de alguna gran empresa. ¿Qué nos dice el autor? Que los precios del suelo en Londres se disparan. Y se disparan porque quien tiene cualquier cuchitril
o quien ha conseguido hacerse, son los especuladores, ¿no? Quienes se han hecho Por con pura una manzana, especulación. pura especulación, pues se hacen con una manzana de viviendas. El tipo dice, vamos a ver, yo no soy constructor, ¿vale? Yo soy meramente un honrado especulador, ¿vale? Por tanto, mi objetivo aquí es amasar dinero. Me voy a complicar la vida arreglando las viviendas para alquilarlas a un precio mejor. No merece la pena. Sigo hacinando gente ahí, todos los que quepan por metro cuadrado, y sacándoles todo el dinero que pueda de los exiguos sueldos que cobran, ¿vale? Porque además, tú dirás, bueno, véndelo. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo voy a vender? Pues si ese cuchitril no solo se lo puedo vender a otro especulador. ¿Vale? Sí. Pero, como el ayuntamiento autorice el paso de una vía de ferrocarril por esta manzana, ahí sí que me pueden hacer una tasación buena y pegarle al ayuntamiento una buena mordida, ¿vale? O si me ponen al lado una fábrica buena que contrate a muchos trabajadores, los alquileres van a subir al doble, ¿vale? Es decir, el dueño de todas estas posilgas no tiene ningún interés en hacer ninguna mejora habitacional para los inquilinos. No tiene ningún interés. El único interés que tiene es el de cobrar las rentas más altas y esperar a que se produzca la oportunidad para el pelotazo. ¿Vale? Continúa, María. Perdón, Una Jorge, pero es que consecuencia me de pongo, ello, perdón, es que me pongo muy nerviosa porque es que es lo que pasa ahora. Tal cual. Llámese con los pisos turísticos, Claro. con los oficinas, el edificio de oficinas, el edificio de coworking, le pongan el nombre que le pongan. No manejas el vocabulario. Ahora le llaman co-living. Sí, sí. Co-living. Y para hacer negocio cada uno un despacho, luego si esto no funciona para los ancianos. Entonces, pero es que todo esto que efectivamente, claro, mi indignación es tan grande porque esto lo estaba diciendo Marx hace... Ya. Ahí es donde vamos, me quedo tiesa. Pero es que yo ya aquí no veía luz al final del túnel. ¿Cómo la voy a ver ahora? Claro, es que no la vemos. Claro, Miriam, es que no la vemos. No quiero ser catastrofista, pero bueno. Claro. Pero para que veáis... Si aquí ya estaban hasta el fondo metida la pata, o sea, hasta Claro. el fondo, pues imagínate ahora. Pero es importante que veamos esto para que nos demos cuenta que no es un error del sistema. Es el sistema. Es el sistema. Claro, es esto el sistema. no está ocurriendo porque este gobierno que tenemos es que es malo, o el anterior era corrupto, o el de más allá. No, Es el sistema. es el sistema, ¿vale? Esto es Eso ocurre en estructural. todas partes. Así es, ¿vale? Esto no es cuestión de que este concejal o aquel alcalde, no, esto no funciona así, ¿vale? Es la estructura misma del sistema capitalista lo que permite esto. Y para evitar esto, necesitas unas poderosas leyes coercitivas que pongan freno a estos desmanes, ¿vale? Que pongan freno, porque si tú quieres cambiar la situación, lo que tienes que cambiar es el sistema, ¿vale? ¿Sí? Las leyes lo único que pueden hacer es poner freno a la barbarie, ¿vale? Pero no van a quitar la barbarie, ¿vale? No la pueden quitar, ¿vale? Continúa, por favor, María. Una consecuencia de ello es la existencia de un tráfico regular consistente en la compra de contratos de alquiler próximos a su expiración. De los gentlemen que se dedican a ese negocio puede esperarse que actúen como actúan, que extraigan todo lo que puedan de los inquilinos y que dejen la casa en las peores condiciones posibles a sus sucesores. Y esto no lo dice Marx, lo dice el informe de la Comisión Parlamentaria, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué tiempos aquellos en que los funcionarios y las comisiones parlamentarias podían poner blanco sobre negro cosas como esta, ¿vale? Hoy el espíritu social bien pensante
correría un tupido velo, ¿no?, sobre todas estas cuestiones, ¿no? Continúa. Los alquileres son semanales y estos caballeros no corren ningún riesgo. A consecuencia de la construcción de ferrocarriles dentro de la ciudad, se vio hace poco en el este de Londres como muchas familias desalojadas de sus antiguas viviendas vagaban un sábado de noche cargadas con sus escasas pertenencias terrenales y sin otro paradero posible que el hospicio. Los hospicios están ya atestados y las mejoras aprobadas por el Parlamento se hallan apenas en principios de ejecución. Si se desahucia a los obreros por demolición de sus viejas casas, estos no abandonan su parroquia o en el mejor de los casos se establecen en sus límites en las más próximas o en la más próxima. Generando situaciones de chabolismo que son las que nos hemos hartado de ver durante los decenios anteriores, ¿no? Continúa, María. Procuran naturalmente residir lo más cerca posible de sus lugares de trabajo. El resultado es que la familia, en vez de alquilar 2 piezas, debe contentarse de una. Aunque el alquiler sea más caro, la vivienda será peor que aquella, ya mala, de la cual se los desaloja. La mitad de los obreros del Strand ya tiene que viajar 2 millas para llegar a su lugar de trabajo. Este Strand, cuya principal avenida deja en los extranjeros una impresión imponente de la riqueza de Londres, puede servir de ejemplo de hacinamiento humano londinense. En una parroquia del mismo, el funcionario de sanidad contó 581 personas por acre, y esto que en el área medida estaba incluida la mitad del Támesis. Se comprende de por sí que toda medida sanitaria que desaloje de un barrio, como ha ocurrido hasta el presente en Londres, a los obreros mediante la demolición de casas inhabitables, solo servirá para apeñuscarlos en otro, donde vivirán tanto más hacinados. O bien debe suspenderse necesariamente todo este procedimiento por absurdo, dice el doctor Hunter, o debe suscitarse la simpatía pública para cumplir lo que ahora podemos llamar, sin exageración, un deber nacional. Proporcionar techo a la gente que por falta de capital no puede procurárselo, aunque pueda recompensar con pagos periódicos a los caseros. Admiremos la justicia capitalista. El propietario de terreno, el casero, el hombre de negocio, cuando las mejoras como los ferrocarriles, la reconstrucción de calles, etcétera, obligan a expropiarlo, no solo recibe una indemnización íntegra, es necesario además que Dios y el derecho lo consuelen por un forzado renunciamiento, suministrándole una abultada ganancia. Vamos a ver, traduciendo porque el lenguaje leguleyo es un lenguaje difícil para el común de los mortales. Es lo que llamamos hoy en día un resarcimiento por el lucro cesante, ¿vale? Estos caballeros, estos patriotas de su época, que vivían de sacarle el hígado a los pobres que caían bajo sus sistemas mafiosos de explotación habitacional, cuando llega el ferrocarril y le van a expropiar la finca, no solo hay que pagarle por el metro cuadrado de esa basura que hay que derribar, sino además por los alquileres que no va a percibir en el futuro y que son su legítimo beneficio, ¿vale? Continúa, María. Al obrero se lo pone en la calle con su... Era ahí, ¿no? Sí. Sí.
Al obrero se le pone en la calle con su mujer, su prole y sus enseres. Y si afluye demasiado masivamente a los barrios en la municipalidad vela por la decencia. Se lo persigue por medio de la policía sanitaria. Claro. Si Tiramos a la calle y como está en la calle, pues... ¿Cómo van a estar ahí los pobres y los niños por ahí? Menudo ejemplo para las familias de bien, ¿vale? Chusma, chusma. La chusma, ¿no? Hay que perseguir. Sí. Gracias, Marí. Continúa la lectura, Nani. Salvo Londres. Un momento que tenía el micro. Salvo Londres, a principios del siglo XIX, no había en Inglaterra una sola ciudad que contara 100.000 habitantes. Solo 5 pasaban de 50.000. Actualmente existen 28 ciudades con más de 50.000 pobladores. El resultado de este cambio fue no solo un enorme incremento de la población urbana, sino convertir a las pequeñas ciudades antiguas, densamente pobladas, en centros rodeados por todos lados de edificios, sin libre acceso del aire por ninguna parte. Como ya no les resultan agradables a los ricos, estos las abandonan y se instalan en los suburbios más atractivos. Los sucesores de esos ricos alquilan las grandes casas a razón de una familia, a menudo con subinquilinos, por pieza. De esta manera se hacina a una población en casas que no estaban destinadas para ella y que son absolutamente inadecuadas para esa finalidad, en una vecindad realmente degradante para los adultos y ruinosa para los niños. Seguimos citando a los informes parlamentarios, ¿vale? A los funcionarios. A los funcionarios, ¿vale? Dice, los sucesores de esos ricos alquilan las grandes casas a razón de una familia por habitación, por pieza, a veces con subarrendamiento, ¿vale? Es decir, los que entran, a su vez, les subarriendan metros cuadrados a otros. Ahora se llama pisos compartidos. Pisos compartidos. Co-living. Continúa. Cuanto más rápidamente se acumula el capital en una ciudad industrial o comercial, tanto más veloz es la afluencia del material humano explotable, tanto más míseras las improvisadas viviendas de los obreros. El Nesle-on-Tyne, como centro de un distrito carbonífero y minero cuyo rendimiento es cada vez mayor, ocupa después de Londres el segundo puesto en el infierno de la vivienda. No menos de 34.000 personas viven allí en viviendas de un solo cuarto, en virtud de que constituía un peligro extremo para la comunidad. Las autoridades recientemente hicieron demoler una elevada cantidad de casas en Newcastle y en Gloucestershire. La construcción de nuevas casas progresa muy lentamente, pero los negocios van viento en popa. De ahí que en 1865 la ciudad estuviera más abarrotada que nunca. La administración ordena derribar las casas, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero las nuevas, hombre, no pretenderás que nos lo tomemos con prisa, ¿no? Continúa, Nani. De ahí que en 1865 la ciudad estuviera más abarrotada que nunca. Apenas se encontraba una pieza ofrecida en alquiler. El doctor Embleton, del hospital de Newcastle para la cura de fiebres, afirma: sin ninguna duda la causa de la continuación y difusión del tifus radica en el hacinamiento de seres humanos y la suciedad de sus viviendas. Las casas en que suelen vivir los obreros están situadas en pasadizos y patios estrechos. En lo tocante a luz, aire, espacio y limpieza, esas casas son verdaderos modelos de insuficiencia e insalubridad. Una vergüenza para cualquier país civilizado. Hombres, mujeres y niños yacen revueltos en ella durante la noche. En cuanto a los hombres, el turno de la noche sucede al del día, en una secuencia ininterrumpida, de tal manera que las camas casi no tienen tiempo de enfriarse. Este es el fenómeno que comentaba antes Juan de las camas calientes, ¿no? Sí, la gente se turna, los que trabajan de noche duermen de día, los que trabajan de día duermen de noche, y en el mismo jergón
van durmiendo unos a otros y las camas, los colchones, los jergones no tienen tiempo de enfriarse. Continúa. Las casas están mal provistas de agua y peor aún de letrinas. Son inmundas, mal ventiladas, pestilentes. El alquiler semanal de esas covachas oscila entre los 8 peniques y 3 chelines. El Neuskal Times, dice el doctor Hunter, brinda el ejemplo de una de las más agraciadas estirpes de nuestros compatriotas, sumida a menudo en una degradación casi salvaje por las circunstancias exteriores de la vivienda y la calle. Y quienes someten a sus compatriotas a esas condiciones indignas y degradantes no son un ejército extranjero, ni un dictador que se ha puesto sobre el país, ni ha sido el producto de una guerra, ni de una peste que ha asolado toda Europa. No, son sus propios patriotas ciudadanos ejemplares que actúan como sanguijuelas, como chupópteros, encima de todos los miserables que pueden explotar. Es el sistema capitalista. ¿Vale? Exacto. Continúa, Nani. A causa del flujo y reflujo del capital y el trabajo, las condiciones habitacionales de una ciudad industrial pueden ser soportables hoy y abominables mañana. O bien pueden suceder que los ediles de la ciudad reaccionen finalmente y procuren eliminar los abusos más graves. Pero mañana migra una manga de langostas integrada por irlandeses harapientos o degradados, obreros agrícolas ingleses, se los esconde en sótanos y desvanes, o se transforma la casa de obreros, antaño respetable, en un alojamiento que cambia tan rápidamente de inquilinos como los acuartelamientos durante la Guerra de los 30 años. Ejemplo, el Bradford. Aquí el filisteo municipal estaba abocado precisamente a la realización de una reforma urbana. En 1861 había en aquel lugar, además, 1.751 casas desocupadas. Pero sobreviene la época de los buenos negocios, cacareada recientemente, y con tanto donaire por el señor Foster, ese tierno liberal y amigo de los negros. Con los buenos negocios, naturalmente, llega también la inundación provocada por las olas del siempre agitado ejército de reserva o sobrepoblación relativa. En las repugnantes viviendas subterráneas y piezas registradas en la lista, aquí hay ahora lo veremos, una nota que el doctor Hunter obtuvo de la gente de una compañía aseguradora, habitaban por lo general obreros bien remunerados. Detente un momentito. En esta lista del doctor Hunter es una lista de ocupación de viviendas de obreros bien remunerados. Y entonces vemos por calles, parece que está. Es la lista proporcionada por el agente de una compañía aseguradora de obreros en Bradford. En Vulcan Street, en un dormitorio, 16 personas. Y así vemos en las distintas calles 11, 11, 10, 10. Dais la vuelta a la página, 16, 13, 8, 12. En George Street, 3 familias en un dormitorio. 3 piezas, dice. En 3 piezas. A ver, ¿dónde? Ahí. ¿no? En George Street. Familias en 3 familias. Ah, bueno, sí, no. Sí. En George Street, 3 familias en una pieza. Debajo, 3 piezas, 3 familias, ¿no? Sí. Luego tenemos en George Street, 128, 18 personas en una pieza. En una habitación. 16, 17. En San Pi, 26 en 2. 26 en 2 habitaciones. Y luego en los sótanos, Y luego los sótanos, ¿no? Es decir, 8, 7, 6. Y esto, como veis, forma parte de los anexos del Public Health. Pues además, yo en los viajes que hice a Londres y las visitas guiadas y todo, me di cuenta que había fachadas con ventanas tapiadas.
con ventanas tapadas con Ya. ladrillos. Decían que es que en esa época se pagaba según las ventanas que había en la vivienda. Claro, Y se tapaban las ventanas para no pagar. claro. Imagínate las condiciones que Imagínate tenía esa vivienda. la ventilación, ¿no? La ventilación que tenía Sí. aquello. No, se te pegaba todo ahí, vamos. Lo Vale. bueno, lo malo. Bien, pues aquí estamos Pensamiento. hablando, aquí nos dice el doctor Hunter que estamos hablando de obreros que cobran un buen salario, ¿vale? Continúa. Estos declararon que gustosamente alquilarían viviendas mejores si las hubieras disponibles. Entre tanto, uno tras otro se degradaban y enfermaban, mientras que el melifluo liberal Foster, integrante de la Cámara de los Comunes, se enternecía hasta las lágrimas con las bendiciones del librecambio y las ganancias obtenidas por los eminentes varones de Bradford, dedicados a la fabricación de estambre. En el informe del 5 de septiembre de 1865, el doctor Bell, uno de los médicos de indigentes de Bradford, declaró que la terrible mortalidad que se producía entre los enfermos de fiebre en su distrito se debía a las condiciones habitacionales en que vivían. En un sótano de 1.500 pies cúbicos habitan 10 personas. Un sótano que 1.500 pies cúbicos, suponiendo 3 metros de altura, es una habitación de 4x4. ¿Vale? En un dormitorio de 4x4, nos dice el doctor Bell, habitan 10 personas. ¿Vale? Continúa. La calle Vicen, el Grand Air Plat y Terleys albergan 223 casas con 1.450 habitantes, 435 camas y 36 letrinas. Está claro el número, ¿no? Fijaos el número. 223 casas que tocan que se reparten 1.450 personas. Habitantes. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de casi 6 personas, ¿no? Es decir, son, sí, 6, 7, 8 personas por vivienda, pero 435 camas. Y 36 letrinas. Sí, pero con los turnos nocturnos. Claro, y 36 letrinas. 36 ¿no? letrinas Porque para si 1.450 personas. Si había turnos para dormir, ni os digo para hacer pis, ¿no? ¿Sí? Y el resto. Venga, y el resto. El resto es que no quería yo entrar en detalles, ¿vale? Las camas y portales, entiendo, todo montón de trapo sucio o de virutas, albergan una media de 3,3 personas. En no pocos casos, ese guarismo llega a 4 y a 6 personas. Muchos duermen sin cama, en el suelo desnudo, con su vestimenta habitual, hombres jóvenes y mujeres, casados y solteros, todos promiscuamente mezclados. Es necesario agregar que estas viviendas son en su mayor parte covachas hediondas y lóbregas, húmedas, sucias, absolutamente inadecuadas para la habitación humana. Son estos los focos de los que brota la enfermedad y la muerte, las cuales también cobran sus víctimas entre las personas acomodadas, circunstancialmente, que permitieron que estos bubones pestíferos supuraran entre nosotros. Si le está diciendo el médico a la mediana burguesía, decir, oye, que de vez en cuando algún vector de estos salta a la calle y se mete también en tu casa. Menos mal, que los acojonaba un poco. Y se mete también. Termina el párrafo, por favor. Bristol ocupa el tercer puesto después de Londres en cuanto a miseria de la situación habitacional. Aquí es en una de las ciudades más opulentas de Europa, la mayor de las abundancias, coexiste con la pobreza más descarnada y la miseria habitacional. Gracias, Nani. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias. Compañeras, sed prudentes, no comáis carne, ¿vale? No. El Señor os vigila. Va a ser pescado, marisco, mucho marisco, que es muchísimo más de Semana Santa. Manda Mucho la carbono y nitrógeno. Sí, Jorge se va. Dice un chiste, dice, el marisco es del mar, porque si fuera de Francia sería Francisco.
Qué malo. Si Jorge se va a hacer un asado en Yo me voy a Marines. hacer un asado Sí, de claro, costilla, que me voy- Claro. Pecador, comunistas, pecadores, ateos, de verdad que grupo anda, iros ya todos. Que esto Ahí. es- todo eso, todo, ¿sí? todo y más. Buena Vale. semana, compañera. Buenas pasad noches. bien. Igualmente, hasta feliz luego. fin de Adiós, semana. hasta luego. Adiós. Jorge. Mucho